Esto es Explora Altura, el espacio donde las coordenadas nos guían, los paisajes cuentan su historia y cada video nos lleva más allá del mapa. Prepárate para elevarte a nuevas alturas del conocimiento, con un contenido que inspira, informa y te invita a repensar esas historias que te han contado sobre tu lugar en la Tierra. Ubícate, entiende y transforma. ¡Comenzamos! Bienvenidos a el tercer episodio de Explora Altura, donde daremos cierre a esta trilogía que giró en torno a la subsidencia, o como lo conocemos todos, el hundimiento de la Ciudad de México. Este capítulo tiene por objetivo dar las conclusiones de esta investigación que hicimos con diversas tecnologías y poder dar un feedback de nuestra experiencia en campo, donde el objetivo fue conocer con la gente cuál era el conocimiento que tenía en torno a esta problemática. Damos inicio. Chicos, bienvenidos de nuevo a todos ustedes, gracias por esta aventura que estamos iniciando. Como bien lo comenté, lo vamos a ir abordando las diversas problemáticas de la Ciudad de México, así con esta dinámica de los 3 videos, donde en el primero vamos a poner sobre la mesa lo que cada uno conoce y opina sobre el tema. Posteriormente vamos a hacer esta investigación en campo para analizar lo que la gente conoce y domina, porque creo que esta experiencia nos dejó en claro que la gente no es ajena a muchas problemáticas. Y el tercer episodio, con el tercer capítulo en torno a la problemática, siempre vamos a dar cierre a nuestras conclusiones, poniendo un contexto sobre lo que vivimos en campo. Esta visita la realizamos el jueves pasado, miércoles, recuérdenme. El martes de la semana pasada. Nuestro objetivo, los 2 puntos objetivos a los cuales llegamos fue el socavón que se formó en el sismo del 2017 en el pueblo de San Gregorio Tlalpulco o de Nativitas. Es Nativitas, ¿no? Sí, Todavía Nativitas. esta zona es Nativitas. Sí, claro. Y después llegamos a la zona más afectada en Xochimilco, que fue San Gregorio. Entonces, me gustaría dejar en claro que esta experiencia en campo nos sirvió muchísimo, sobre todo para poder dimensionar que la gente no es ajena a lo que pasa, porque creo que en la primera mesa nosotros habíamos expuesto que estos son temas que solo es de un gremio y que muy probablemente no domina en el colectivo. Pero pues creo que fue muy opuesto la respuesta de la gente. Y justamente me gustaría iniciar con la pregunta de qué fue lo que más les sorprendió al poner este tema sobre la mesa con el pueblo y escuchar qué tenían que decir ellos. Tona. Un agradecimiento a ti por invitarme y a todos mis compañeros. ¿Qué es lo que más me sorprendió en el pueblo de San Gregorio y Nativitas? La gente está muy consciente de los temas. A mí me sorprendió mucho que incluso al presentar a mis compañeros que están relacionados con las geociencias, ellos inmediatamente entendieron de qué íbamos. Entonces están conscientes, están abiertos a la plática y están más enterados de lo que yo podría pensar. Claro, sí. Sí, sobre todo que, había muchos términos que para mí son muy científicos, muy propios de libros y que la gente domina y que la gente respondió con esos términos. Entonces, claro, creo que aunque no expusieron que fue su problemática principal, sí es algo que está en su vida diaria y que han tenido acercamiento con grupos de universidades o de organizaciones cuya función es irles a informar sobre muchos problemas. Beto, ¿qué parte de la salida fue la que te impactó? O sea, ¿qué de lo que vivimos te impactó más? Mira, con esta salida lo que pudimos visibilizar fue justamente eso, que la población no es ajena a la problemática, es algo que viven en su día a día, con lo que han estado lidiando por este año y muchos anteriores, desde el sismo del 2017, y su forma de interpretarlo va tal vez más allá de lo que nosotros podemos simplemente deducir con una investigación de gabinete o lo que imágenes satelitales o de diversas metodologías nos puedan reflejar. Ellos han estado ahí, ellos conocen la problemática de primera mano y por lo tanto su acercamiento es más directo. Eso es lo que a mí me sorprendió principalmente, pero también el que estuvieran tan abiertos a dialogarlo. Yo cuando llegamos todos allá, yo pensaba que les íbamos a platicar qué es el hundimiento, qué es la subsidencia, y no, esto es problema. Nos iban a rechazar, nos iban a decir como que no nos estuviéramos entrometiendo en sus asuntos. Pero no, la gente me parece que ya ha vivido tanto, pero tanto con el problema, que lo que quieren también es exponerlo. Quieren que los demás de alrededor sepan de esa problemática y pues la forma más fácil es estar abiertos a eso. Claro, sí, creo que ahorita que dices exponerlo es una palabra fuerte, porque cuando llegamos, la persona
bueno, la persona con la que yo tuve la primera interacción fue con el chico que nos dio el espacio para estacionarnos. Y en cuanto le hice la primera pregunta sobre qué tan grave está el hundimiento aquí en Xochimilco, me dijo, no, o sea, aquí no hay hundimiento. O sea, esa casa, señalándome que ahorita vamos a llegar a ese tema con esa persona, nos dijo, esa casa sí se está hundiendo. O sea, esa casa sí está teniendo problemas relacionados con el hundimiento, pero de ahí en fuera todos estamos bien, ¿no? Entonces, es una problemática que la ven, pero no todos lo sienten parte de su propio predio o parte de ellos mismos, ¿no? Y creo que eso influye mucho en la respuesta como comunidad, porque no es algo que esté afectando a grupo, o sea, afecta como en la individualidad. Y justo, o sea, con ese tema quiero abrir contigo, Antonio, cuando el señor que nos abrió las puertas de su casa para enseñarnos los efectos que él estaba viviendo por el movimiento del cerro hacia la casa, pues él sacó todos estos documentos que habían sido respuesta de las autoridades, ¿no? Donde, pues a mí me impactó que uno de ellos decía, sí te vamos a dejar que hagas acciones para solucionar tu problema siempre y cuando mantengas la banqueta con las mismas características, o sea, todavía poniendo como condiciones a algo que creería yo que tendría que haber sido respuesta de ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú notaste que es la respuesta que tienen los tomadores de decisiones frente a esto? ¿Crees que tenemos un gobierno reactivo o preventivo? Antes que nada, pues muy buenas tardes a todos. Tonáhuac, Alberto, Gio, Samari, muchas gracias por invitarme a su espacio. Pues mira, no sabría decirte la verdad qué es lo que ocurre a la hora de tomar decisiones. No sé la verdad qué es lo que piensan. Lo que sí te puedo decir es que yo, en esta parte del señor que nos invitó, nos abrió las puertas de tu casa, pues él sí conoce mucho acerca de esto que ocurre no solamente en la Ciudad de México, sino en Xochimilco, acerca del hundimiento. Tanto así, pues como ya lo habíamos comentado, pues ya ha hecho una pequeña barrera para evitar que se siga sucediendo este tipo de fenómeno. Pero es interesante el ver cómo en este caso el señor actúa ante la indiferencia de nuestra delegación, en este caso Xochimilco, porque yo soy de ahí, por eso digo mi delegación, que él con sus propias manos, sus recursos, él hizo todo eso. Y ya cuando vieron que él estaba pues haciendo todo este trabajo con su dinero, interactuó la delegación Xochimilco. Entonces, no digo nada, pero en este momento con esto digo todo. No digo nada, pero habrá señales. No, o sea, lo interesante fue que cuando llegamos, porque esto es de lo padre de dejar en este tipo de contenidos, es que cuando llegamos al sitio estaba rodeado por un grupo de policías y yo, lejos de sentirme protegida por ese grupo de policías, me sentí sumamente intimidada porque nos empezaron a tomar fotografías, ¿no? O sea, cuando sin querer estaba relacionado el tema con nosotros, porque ya después cuando nos acercamos con el señor, o sea, el señor dice, solo vinieron a tomarse la foto, ¿no? O sea, hubo un trabajo previo de él de 2 años anteriores y pues qué triste que las respuestas que se tengan sean de este estilo, claro, ¿no? Y tampoco olvidemos que él nos comentaba que hace un año él comentaba que tuvo un accidente. Si no, todo esto que ya está generando, que ya hizo para prevención, ya estuviera hecho o acabado desde hace un año. Recordemos que tuvo un accidente el señor y la misma gente impidió que esa obra continuara hasta ahorita, ¿no? Que ya finalmente la está finalizando. Lo agravante de la situación es que cómo la indiferencia de las autoridades te llevan a tú operar para salvaguardar tu patrimonio y que por salvaguardar tu patrimonio te lesiones, porque la lesión del año que sufrió el señor fue por andar tomando fotos y haciendo un estudio del territorio para poder tomar acción sobre la problemática que le presenta el espacio. Entonces, que a su vez el querer hacer algo que le afecta, pero que en teoría le correspondería a las autoridades, le vino a afectar en su cuestión de salud y eso evitó que pudiera seguir desarrollando soluciones para él mismo. Entonces, y tampoco olvidemos que su vecino es el de los que más complicaciones ha tenido en cuanto a este fenómeno, que en ese momento, ese día, el martes de la semana pasada, también queríamos visitar, pero tristemente o desgraciadamente él no se encontraba en su domicilio en ese momento. Sí. Pero él nos comentaba que su vecino es de los más afectados y que también ha invertido dinero de su bolsillo para disminuir un poquito este proceso, ¿no? O evitar pues un conflicto futuro, ¿no? En su propio bienestar. Sí, ahorita antes de comenzar a formar la grabación, o sea, lo platicaba con Gio,
de qué había sentido él ante esta situación y me dijo, pues nos sentimos como atados de manos porque pues podemos traer todo el conocimiento y todo el libro de por qué está pasando esto, pero pues para dar una solución, una respuesta, ¿qué pudimos hacer? O sea, sean sinceros, llegando con el señor, o sea, él fue el que nos dijo, a ver, pasó esto es lo que yo ya hice con la alcaldía, así se ve mi casa, o sea, era muy evidente cómo se estaba ladeando la casa hacia enfrente del movimiento propio del cerro, pero hasta dónde pudo llegar nuestro actuar con lo que estamos haciendo ahorita, que ya es muy grande, que mucha gente lo reconoció, que fue que padre trabajo el dar información sobre lo que estudiaron en las carreras, pero ¿qué más? Si pudieran hacerlo, ¿qué más creen que hubiese podido impactar en esta situación? Gio. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Yo creo que, bueno, sí fue un sentimiento de frustración total, porque ver que las propias personas son quienes están haciendo toda esta parte de cambio en la infraestructura, porque ya ni siquiera es la propia, sino inclusive la pública, en este caso avenidas, que a través de las correntías del agua cuando llueve, pues alcanzan niveles drásticos, ¿no? Aproximadamente de 1 metro, y que es una de las causas por las cuales se están creando este tipo de socavones. Fue una labor ardua que el señor ha hecho, porque justamente han sido 4 en esa avenida que vimos, que nos permitieron pasar a sus hogares para ver las afectaciones que tenían, y ellos, por más que estuvieron como en un sentido de visibilización ante las autoridades para que los apoyaran con esta situación, pues no obtuvieron nada más que el simple hecho de decir, ok, sí lo puedes hacer y con mis condiciones. Eso sí es algo que pues no se me hace a mí justo por parte de las autoridades. Y que, como comentas, ¿no? O sea, a pesar de que en vez de que estén gastando recursos públicos eran alrededor de 12 agentes policíacos nada más para tomarse una foto, hacer más tráfico, nada más para esa foto y no ocupar ese recurso para en verdad darle una solución a la problemática, pues sí es frustrante. Esperemos que a lo mejor este conocimiento a través de los estudios que hemos realizado, pues a lo mejor sí, no es como que podamos nosotros también con esto tomar una acción directa en el problema, pero pues esperemos que este video o estos mensajes llegue a las personas correspondientes y que sí se pueda visualizar y en verdad tomen cartas en el asunto y puedan pues poner un poco más de su participación las autoridades y darle solución a las personas, porque es un problema que no es de ahorita, no es nuevo. Me parece que esa problemática ya llevan alrededor de unos 6 años con ese tipo de problemas, y como comentaban, el señor inclusive por estar evidenciando este tipo de problemáticas sufrió un accidente, tuvo que invertir dinero de él, no solamente para su recuperación, sino ahora para todo el material, para los trabajadores. O sea, no se me hace justo que solamente lo dejen todo a la mano del afectado, de que si a mí no me pasa ese problema, pues ahí lo dejo, ¿no? Es su casa. Sí considero que no debería de ser ese el caso, pero pues esperemos que el mensaje llegue. Sí, y sobre todo que parte de los resultados de los estudios que se hicieron para este video los vamos a dejar disponibles con un link en la descripción también, porque creo que lo comentamos en el capítulo 1 de que este es un lago, ¿no? O sea, podemos ya no ver físicamente la presencia del agua, pero al final seguimos habitando sobre algo que geológicamente y morfológicamente es un lago. Entonces, estas características hacen que cuando se presentan fenómenos naturales como sismos, como fallas, fracturas, pues al final la zona responde como un lago. Entonces, creo que nosotros no estamos siendo conscientes, y digo habitantes en general, Ciudad de México, de que nuestras construcciones estén adaptadas para estar sobre un lago, y sobre todo que no, o sea, yo no he visto, yo a lo mejor ustedes tendrán otra respuesta, pero alguna estrategia política pública que sea para dar respuesta a estos problemas en particular, porque lo que el señor nos evidenció fue que la Secretaría de Riesgos fue y le dijo, no es seguro vivir aquí, ¿no? O sea, esta pared se va a caer. Muy sí alto o sí, riesgo, sí. es de alto riesgo. Y no solo la pared, ¿no? De todo el cerro. Sí, porque el cerro se le está viniendo al señor, ¿no? Y eso fue lo que, o sea, hasta ahí llegó el trabajo de la Secretaría de Riesgos. Y el señor dijo, pero mientras no se caiga, mínimo tengo un terreno. Claro. ¿No? Porque si me reubican, me van a mover a un espacio de 50 metros cuadrados, y yo qué voy a hacer en 50 metros cuadrados. Y esa respuesta fue muy fuerte, porque fue una respuesta que encontramos
con muchas personas, de sé lo que está pasando, pero no me voy a ir de aquí. O sea, porque al final ahorita ya tengo algo y es mío y también es un arraigo cultural muy fuerte, porque yo hubiera esperado que las generaciones más jóvenes tuvieran una respuesta diferente. Y Tona, ¿cuál era la respuesta de ellos? Pues la respuesta de las adolescentes que entrevistamos nos dijeron que no tenían y ganas de moverse, o sea, más bien sí describieron el arraigo hacia el territorio y le dijimos, mira, estamos haciendo una serie de investigaciones hasta lo que hemos concluido, pues esta situación es irreversible, esta situación va a seguir escalando y aún así dijeron, pues es que justo aquí es donde estamos, aquí es donde lo que conocemos y se repetía esa misma respuesta en adolescentes, en gente de mediana edad o las personas más adultas. Tú preguntabas qué era las políticas que se deberían de implementar y creo que también es algo que tiene que ver con la sociedad, con la economía, con el rumbo político y sobre todo con la geociencia, porque al final del día también nos damos cuenta que es algo que va a suceder porque esto era un lago antes de que habitáramos en él y después de que dejemos de habitar en él, siempre va a comportarse como un lago. Nosotros debemos de encontrar formas sostenibles. Por ejemplo, la gran problemática son las vialidades. Ahí están los socavones y una vialidad averiada afecta pues al transcurrir de todas las personas que habitan en ese y otros pueblos. Entonces, es la forma en cómo construimos, es la forma en cómo nos movilizamos dentro del territorio, es la forma en cómo consumimos el territorio. Entonces, son muchos elementos que se detonaron y que dices, híjole, es mucho más grande de lo que yo tenía dimensionado. Claro, sí, como dices, o sea, es la dinámica de la Ciudad de México. Lo expusimos antes de grabar, o sea, aunque no estuviéramos aquí, claro, este lago se estaría hundiendo, ¿no? Claro. Pero nuestra presencia ha aseverado este fenómeno, ¿no? Y una de las causas es la extracción de agua tan desmesurada, pero la extracción de agua sí es un problema, porque al final todos somos consumidores de agua, pero no todos en la misma magnitud, Así es. ¿no? O sea, creo que uno de los temas sorprendentes aunado a campo, o sea, de la propia investigación que hicimos como equipo de este problema es ver todas estas concesiones que están dadas en la Ciudad de México para el tema del agua. O sea, es infinitamente superior la cantidad que extraen embotelladoras, las que fabrican cerveza, en comparación de los pozos que están destinados para el consumo doméstico, ¿no? Entonces, sí, o sea, obviamente es un problema que tiene demasiadas aristas, pero creo que esta mesa de análisis debe de servir como para que justo sea un referente cuando hacemos una investigación desde las geociencias, perdón. O sea, que toda esta tecnología que ahorita tenemos en el set, que son los drones, que nos sirvieron para capturar cosas que desde el caminar no eran observables. O sea, por ejemplo, con los drones pudimos observar esta diferencia tan abrupta que había en la morfología del terreno, donde se ve tal cual dónde acaba el cerro y dónde empieza la zona lacustre, ¿no? Con el dron que tenemos atrás se hizo el vuelo que nos permitió ver el hundimiento que está teniendo San Gregorio. ¿Qué les dejó este acercamiento que tuvimos con la gente que estaba por entrar al comedor comunitario, que era justo al lado del socavón, y que ellos estaban conscientes de por qué se había formado el socavón? O sea, ¿qué les dejó esa plática, Gio? Yo creo que lo más rescatable de esta conversación con las diferentes personas, y coincido con ellas, es de que, pues bueno, sabemos que somos bastantes, ¿no? Ya viviendo aquí en esta zona del Valle de México, y cada vez estamos adueñándonos cada vez de territorios a veces inaccesibles, ¿no? Que es lo que pasa en estas zonas de por encima de San Gregorio, ¿no? Que parecería que eran cerros pues, donde existía cierta filtración de agua, y ahora un comentario que pues fue totalmente real es de que las personas cuando vamos a este tipo de nuevos asentamientos, pues queremos todos los servicios, ¿no? Queremos no solo luz y agua, ¿no? Sino que queremos tener calles pavimentadas, suelos también, ¿no? No existe como una regulación de área verde dentro de las mismas casas, o sea, todo está lleno de concreto. Entonces eso ha hecho que en temporadas de lluvias, pues la poca o mucha filtración que se llegaba a obtener en estas zonas, pues todo sigue, ahora sí que el agua va buscando un flujo, va buscando una salida.
y pues al no tener filtración pues se va acumulando, y lamentablemente ¿dónde se está acumulando? Pues son en estas zonas o en estas laderas, que bueno, el estudio que hicimos fue en San Gregorio, y pues es notable, ¿no? Cómo es lo que ha causado inclusive este tipo de socavones o de problemáticas, ¿no? Yo creo que sí deberíamos de empezar a tener más pues un tipo de infraestructura más amigable con este tipo de acciones, porque pues mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con el agua de lluvia? O sea, toda esta agua, dicen en ciertos momentos, algunos piensan que nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Y pues no lo creo yo muy lógico eso, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con toda esta lluvia? Te digo, ahorita todo se está buscando pues sí, una salida al agua, y termina en estas zonas de ¿cómo se llama? De las chinampas, que ahora ya son drenajes, ¿no? Entonces el agua se sigue desperdiciando totalmente. Creo que una alternativa podría ser buscar una infraestructura que podamos nosotros reutilizar este tipo de agua. En torno a este tema de cómo gestionamos el agua en la Ciudad de México, que es un tema que será acreedor de una trilogía por sí sola, porque es un tema sumamente tendencioso y hasta más que el hundimiento en la Ciudad de México. Aquí me gustaría retomar una entrevista que logramos hacer, o mejor dicho, que Tona y Gio lograron hacer en la iglesia de San Gregorio, a dos personas de la tercera edad, cuyo mensaje que más grabó en ustedes es que ellas mencionaban esta época de Xochimilco de los ojos de agua, ¿no? Del nacimiento del agua tan cristalina, o sea, que todavía ellas alcanzaron a vivir. ¿Qué te dejó esta entrevista, Tona? Bueno, poder entrevistar a estas septuagenarias nos hizo, pues primero conectar con esa remembranza, con esa añoranza que tenían sobre ese Xochimilco verde. Nos hablaban sobre los manantiales, los cuerpos de agua, el agua cristalina, cómo brotaba y cómo ellos tenían esa convivencia con la naturaleza. Lo primero que nos dijeron es que construyeron edificaciones secundarias y otras cuestiones sobre esos ojos de agua, cuando previamente eran los lugares donde la comunidad se juntaba para lavar. Les preguntamos, ¿y cómo lavaban? Pues con las piedras, así sin tanto jabón como actualmente. Entonces nos hablaban sobre esa idea de cómo podían coexistir con el ambiente. Además también nos puntualizaron en que en ese momento pues ellas tenían chinampas, y cómo existía esta correlación constante y en paz sobre ellos con el ambiente. Después nos contaron que ellas, al ser maestras, pues dieron ese paso de trabajar la chinampa a estudiar y ser docentes, y que sus generaciones venideras fueron como con las que se vino el deterioro del entorno. Viéndolo desde esta perspectiva, ellas se sienten como parte del Xochimilco que todavía era verde, y ven a las generaciones venideras como las que también vinieron acompañando el deterioro. Algo que nos puntualizaron en eso fue el cambio y el detrimento. Claro, sí, y es que, o sea, creo que eso pasa hasta en nosotros. Hay veces que es difícil identificarnos como parte del problema, ¿no? O sea, siempre, y yo lo vi en muchos estudios que leía por parte de la UNAM o del Politécnico. O sea, cuando lees tesis, es difícil hacer este sentimiento de relación de que uno es parte de, ¿no? O nuestra misma familia, nuestras propias generaciones antepasadas. Pues de ahí vienen muchas cosas, y analizando el pensamiento de esas generaciones que nos antecedieron, pues podemos ver el por qué llegamos al momento en el que estamos ahorita. Por ejemplo, con esto me gustaría ligar algo que sucedió, que a mí me ha pasado muchísimo en torno a estas tecnologías que estamos exponiendo aquí, y que es algo que es un objetivo del canal, de evidenciar que estos aparatitos no solo sirven para hacer fotografías y videos para bodas o 15 años, sino que tienen la capacidad de poder analizar problemas como el que estamos poniendo ahorita sobre la mesa, ¿no? Que es el hundimiento. Si lo que estamos hablando es que somos parte de un problema de pensamiento de nuestras generaciones pasadas, pues también ahorita que estamos en este punto nosotros, ¿qué le queremos dejar a esas generaciones que vienen, ¿no? O sea, en verdad, ¿qué tanto queremos incidir en enseñarles todo el potencial de esto? Y sobre todo, si la educación es parte de lo que va a cambiar, ¿qué debemos de proponer de implementar en los nuevos planes de estudio en torno a todo esto? Beto, ¿qué opinas? Justo retomando ese caso, el del niño en la iglesia fue uno que me causó mucha ternura. Me empezó a decir que a él le gustaría estudiar cuestiones con herramientas tecnológicas. Traía su carrito de juguete y luego comentó que le gustaría tener un dron como el que estábamos volando.
el ver su ciudad desde la altura le causó mucho impacto. Y no fue el único, un señor también se acercó a ver qué era lo que estábamos viendo. Y no fue un pensamiento de, me están espiando, no, les fascinó la vista que se podía alcanzar con los drones. El hecho de, como mencionas, decir que no son simplemente herramientas para tomar videos de bodas o juguetes, sí, sirve para muchas otras cosas. Yo cuando estuve volando con el dron pude visualizar muchas cosas. Una de ellas, ver que Xochimilco es un terreno muy complejo. Otra, ver cómo la planificación ha ido en decremento. O no hay en no hay Xochimilco planificación. sí, no hay claro. planificación. Las laderas se están cada vez llenando de casitas. De casas. Sí. La expansión urbana sigue sumándose cada vez a lugares más riesgosos. Sí, claro. Y los que se ven perjudicados no son solo ellos, son todos los pobladores que están como ahí. Comunidad, claro, la afectación Sí. es en comunidad. Sí, o sea, creo que el poder tener una vista aérea te permite contar otra parte de la historia, ¿no? No solo desde a pie, que es muy funcional todo lo que logramos capturar de la gente, pero sí creo que cuando la gente puede ver desde arriba el panorama, también alcanzan a entender muchas cosas, ¿no? O sea, aunque ellos mismos son los que habitan y construyen esa realidad, pues también verlo desde arriba impacta, ¿no? Y justo vamos a poner en los comentarios los links de los trabajos de la investigación que derivó de poner este tema sobre la mesa, porque una de las tecnologías que ocupamos para analizar esto fue la tecnología LIDAR, con información propia de INEGI, y la otra tecnología fue tecnología INSAR, ¿no? O sea, dos satélites que, bueno, LIDAR no fue satélite, era obtenido por avión, ¿verdad? Pero tecnologías que a lo mejor nos mencionan en la carrera, pero que creo que el usar para esta investigación y poderlo acercar a la gente puede hacerlos conscientes de dónde están construyendo sus viviendas, ¿no? Y sobre todo para que puedan tener esta capacidad de prevención. Creo que una de las cosas que quiere impactar este canal es que esta información no solo quede en los libros, en las bibliotecas, donde pues es material muy valioso, pero ahí queda. Un dato muy impactante para mí, en lo personal, y del cual todos fuimos partícipes cuando analizamos la velocidad a la que se estaba hundiendo la Ciudad de México, es que desde que se fundó Tenochtitlan al día de hoy, ¿cuántos metros estamos más abajo? ¿Quién se acuerda? A ver. Hasta donde yo me acuerdo, en el estudio eran 17, 18 metros, que era el aproximado de un edificio de... No, según yo era un edificio de 18 metros. Ajá, de 18 pisos. Ajá. Perdón. ¿Que eran cuántos metros? No, sí, justo era 18 metros. ¿Eran 18 Eran metros? 18 metros, sí. ¿Que era un edificio de 6 cuántos pisos? ¿6 pisos? Ajá, yo me acuerdo que eran 17, 18 de 6 pisos, metros. asumiendo de cada piso es de 3 metros, ¿no? Ujú, pero era bastante. Ajá. Y justo, o sea, esto es como un dato muy relevante porque quiere decir que lo que los españoles vieron cuando llegaron no es el mismo valle que nosotros estamos viendo ahorita. De hecho, un dato que salió con los datos LIDAR es que la zona de los cerros muestra alturas mayores. O sea, así como hay zonas que se hunden, también vemos que hay zonas que se están elevando más. Claro. Me gustaría ya cerrar nuestro capítulo y como tal la trilogía, porque creo que algo muy padre de hacer este podcast es también documentar un proceso de investigación, ¿no? O sea, al final estamos haciendo, todos venimos de diferentes carreras, de nuevo las voy a mencionar. Tona es comunicólogo, algo completamente ajeno a ciencias de la Tierra, pero al final que lo que buscamos es que él nos haga este equilibrio en poder utilizar el mensaje correcto para llegar a más audiencia. Beto, geógrafo, y algo que me gustaría comentar de Beto es que, aunque estudió geografía, en determinado momento dijo, creo que esto no me va a servir para nada. Y lo menciono porque creo que este canal lo que busca es también evidenciar que estas carreras o estas materias que llevamos desde chiquitos y que a lo mejor creemos que no sirven para nada, pues también nos pueden formar un estilo de vida diferente. Porque un estilo de vida basado en lo preventivo y no en lo reactivo también podría cambiar mucho a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si desde pequeños entendiéramos por qué es necesario conocer nuestro territorio, pues también las dinámicas de desarrollo urbano serían muy diferentes. Claro. Antonio es un apasionado geólogo que le encanta
hablar, a veces en el grupo, hablarnos con términos donde nos puede salir un signo de interrogación a todos de quién sabe qué dijo, pero aquí lo padre es que alguien que se apasiona tanto por el tema también genera intriga en por qué eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto está diciendo? ¿Qué tanto él conoce que nosotros no? Y por eso no sabemos, y lo abro el comentario también a los que toman las decisiones. ¿Cuántas decisiones se toman en territorio sin ser conscientes de todo lo que podemos impactar, ¿no? O sea, que se toman tan a la ligera cuando nuestro propio suelo tiene características que ya ha soportado mucho, pero que también la naturaleza dice en un chasquido nos puede desaparecer. Y bueno, y Gio, un estudiante y un apasionado de la geomática, que el término geomático tal vez no puede estar también tan en la mente de muchos, pero que ahora con los dispositivos y Google Maps, donde tenemos que usarlo para llegar de un punto a otro, pues todo esto no sería posible sin todas esas tecnologías que nos ayudan a ubicarnos sobre la Tierra. Les agradezco mucho su participación en esta primer trilogía y vamos a seguir abordando muchísimos más temas que van a derivar de esto. Entonces, muchas gracias por haber acompañado a este grupo de trabajo, estos 3 capítulos. Esperamos podamos haber transmitido e informado más sobre esta problemática. Y pues el siguiente tema será igual o más impactante. Entonces, síganos. Muchas gracias.